todos, por favor, me confirman si me escuchan. Sí, doctora, lo escuchamos. Buen día. ¿Cómo están todos? Creo que ya nadie más está ingresando al chat, o sea que vamos a empezar la clase. Bien. Estoy ya compartiendo pantalla. ¿Me ven? ¿Me ven a mí o ven la pantalla? Sí, doctora, vemos ambos. ¿Ambos? Oh, perfecto. Sí. Bien. Vamos a empezar entonces. La anterior clase habíamos repasado dos cosas que son importantes, ¿no? La primera es el cómo hacer un control de calidad de las imágenes, cómo enfrentarse a una imagen para hacer una lectura diagnóstica, que esa es una parte, y luego para poder hacer eso, pues tenemos que conocer la anatomía, ¿no es cierto? Esa ha sido la segunda parte de la clase en la cual nosotros hemos recordado anatomía, la hemos comparado con las imágenes que tenemos por tomografía y por rayos X, y ahora vamos a comenzar con los patrones radiológicos que no son normales. Bien. A ver. Esta mi maquinita. Ahí. Eso. Bien, entonces esta es una lista de los principales patrones radiológicos patológicos que vamos a revisar. Como ya les he dicho en la anterior clase, no quiero que ustedes salgan de aquí sabiendo hacer diagnóstico de patología, sino que reconozcan, que sepan reconocer cuando hay alguna anormalidad en la imagen y reconozcan cuando no existe la suficiente calidad en la imagen como para hacer un diagnóstico y puedan repetir el estudio para su paciente. En esta época, pues todos sabemos que la medicina, pues no es individual, no es un médico que es el que hace todas las cosas, el que sabe todo. Por eso hay especialidades, porque el conocimiento que uno tiene que tener, pues es muy grande y uno no alcanza ni en toda la vida a lograr ese conocimiento para poder hacer todo lo que conlleva pues el tratar a un paciente. Por eso se forman los equipos de médicos conformados por médicos de distintas especialidades. Se hacen reuniones y se decide qué hacer con el paciente. Lo mismo con la especialidad de imágenes. Los médicos tratantes de cualquier especialidad, pues nos reunimos nosotros con ellos, hablamos por teléfono, intercambiamos imágenes, intercambiamos opiniones y nosotros los radiólogos incluso les asesoramos sobre cuál método de estudio es el mejor para cada paciente, para cada caso. No todos los pacientes, las enfermedades son todas iguales, ¿no es cierto? Nos las estamos aprendiendo de memoria, ¿no es cierto? La insuficiencia cardíaca o la infección por malaria. En el libro seguramente que no ha cambiado gran cosa a lo que dice, pero lo que cambia es el paciente, la persona específica en la cual esa enfermedad se está desarrollando. No es lo mismo que sea un niño, que sea un adulto, que sea un anciano o que sea una persona con otras patologías concomitantes. Por lo tanto, nosotros no estamos tratando enfermedades, nosotros no estamos diagnosticando por imagen enfermedades, estamos asesorando pacientes y eso quiero que ustedes lo tengan en cuenta. No son enfermedades lo que ustedes van a tratar pacientes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a trabajar en equipo y cada paciente es muy distinto a otro y tenemos que aprender a interconsultar. Eso siempre va a llevar beneficio a su desempeño profesional, a que sus pacientes
queden satisfechos y para ustedes mismos también, pues yo creo que la mayor satisfacción para un médico es ver que lo que uno hace por el paciente funciona y ver a un paciente sano, salir contento y el agradecimiento que a uno le tiene. Y esto es el objetivo de la medicina y eso es lo que nos llena siempre en el diario trabajo. Bien. Entonces, estoy poniendo aquí en verde lo que ya hemos hecho, lo que vamos a hacer hoy día y lo que nos falta para la siguiente clase. Lo que vamos a hacer hoy día puede ser que no nos lleve más de una clase, veremos cómo avanzamos en el tiempo. Bien, lo primero antes de partir con las imágenes, pues es recalcarles que tanto la macroanatomía, que es la que hemos revisado en la anterior clase, que es muy importante de conocerla, también es muy importante conocer la microanatomía y la estructura microscópica del parénquima pulmonar. Una cosa muy importante y que es una de las cosas básicas mediante la cual nosotros vamos a reconocer patrones imaginológicos es conocer la arquitectura del intersticio en el pulmón. ¿Ya? El intersticio pulmonar es el tejido conectivo o tejido fibroso que se encuentra en el pulmón y que actúa como esqueleto de los pulmones. Tenemos principalmente dos tipos de tejido o de arquitectura de tejido conectivo en los pulmones. Uno de ellos es el tejido conectivo peribroncovascular o axial, que se encuentra sosteniendo y englobando a la arteria pulmonar y el bronquio, que es la estructura central del lobulillo secundario, y el intersticio interlobulillar, en el cual van a correr linfáticos y venas pulmonares. El intersticio interlobulillar, como lo dice su nombre, son los tabiques que delimitan al lobulillo secundario. Y después vamos a tener como parte del intersticio periférico, en el cual también engloba el interlobulillar, el espacio subpleural o el intersticio subpleural, ¿ya? Que son uno mismo. Recordarles que el intersticio axial, peribroncovascular y el periférico, que son los dos últimos de la lista, no se comunican. Los linfáticos que corren en esos espacios intersticiales no se van a comunicar, ¿ya? Y eso es importante para las imágenes también y entenderlas adecuadamente. Un esquema de lo que estábamos hablando. Aquí tenemos el bronquio, imaginemos que está acompañado de la arteria que tiene la misma estructura, la misma segmentación, y eso ya lo hemos visto en la anatomía macroscópica. Y si nos acercamos más, vamos a tener la estructura del lobulillo pulmonar secundario, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener el intersticio subpleural que rodea todo el pulmón y vamos a tener los tabiques interlobulillares, ¿no es cierto? Son un mismo intersticio, solo que el intersticio interlobulillar, los tabiques van a penetrar separando y sirviendo de sostén a la unidad anatómica funcional del pulmón, que es el lobulillo secundario. Entonces, este es el intersticio septal que rodea en la línea negra, que rodea al lobulillo secundario. Aquí vemos varios lobulillos secundarios y así es como se vería en un corte histológico, ¿verdad? Y el lobulillo secundario tiene su bronquiolo terminal, su bronquiolo, y tenemos aquí otra unidad más pequeña que está constituida solamente por alveolos. Los alveolos, esto es un conjunto de alveolos que están dependiendo de un bronquiolo terminal, el cual pues está constituido por varios alveolos, como en un racimo de uvas, y aquí también existe otro intersticio, ¿ya? Que es un intersticio que es reticular muy, muy, muy sutil, mucho más sutil que los otros que ya hemos visto, y por este intersticio que hace que los alveolos se queden juntos unos
con otros que forman la estructura del acino, no van a pasar linfáticos, solamente va a ser muy sutil, ¿no? En los otros intersticios sí tenemos linfáticos, en este intersticio no. Y va a ser una fina red que va a sujetar los alvéolos entre sí. Bien, vamos a transpolar eso a estas imágenes y ya vamos a ir viendo más adelante cómo la patología en el intersticio subpleural nos va a dar una imagen donde a nivel de la pleura, ¿verdad? Y sabiendo que el intersticio subpleural también está conectado con el septal, ¿no es cierto?, con el periférico subpleural, vamos a ver también que estas imágenes las vamos a ver cuando haya patología en el intersticio, se va a engrosar el intersticio y se va a hacer visible, ¿ya? El intersticio no es visible en las imágenes radiológicas. Por lo tanto, cuando hay patología, se engruesa, aumenta su densidad y se hace visible. Y eso es lo que vamos a tener que reconocer en los patrones y en las imágenes radiológicas. Si el intersticio periférico es el que se va a engrosar, va a tener un patrón de líneas, de tabiques que van a ser radiodensos. Si es el intersticio interlobulillar, vamos a ver un patrón que va a tener un aspecto en los zetas, ¿no es cierto?, que va a dibujar, porque son los tabiques los que se van a engrosar y va a ser una imagen también de puras líneas o como una red, algo reticular, que lo vamos a poder adivinar o dilucidar en las imágenes radiológicas mucho más claramente en una tomografía, como les voy a mostrar en un momento. Y también vamos a tener el engrosamiento del intersticio peribroncovascular, que nos va a dar otro tipo de imágenes, ¿no es cierto? Nos va a dar imágenes de engrosamiento alrededor de las paredes bronquiales. Ya les he enseñado cómo ver los bronquios vistos de frente, ¿no es cierto? Son pequeñas imágenes redondeadas, radiolúcidas, rodeadas por una pared que es el bronquio, ¿no es cierto? Eso es en corte tangencial. Y vamos a ver cómo esas paredes se van engrosando y van dibujando los bronquios con alrededor del espacio aéreo lúcido, ¿no? Entonces las imágenes son distintas dependiendo cuál es el intersticio que se afecta cuando hay patología y tenemos que saber reconocerlo y saber dónde encontrarlo en las imágenes. Entonces esto es algo para tener en cuenta antes de partir. Uno de los patrones más comunes a los que nos enfrentamos en el diagnóstico por imagen es la neumonía. La fisiopatología de la neumonía es importante que nosotros la conozcamos, así como la fisiopatología de cualquier enfermedad que nosotros vayamos a tener que diagnosticar por imagen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología básica de la neumonía? Es una afectación que es infecciosa en primer lugar, ¿no es cierto? Es una infección que produce alteración, inflamación. ¿A qué nivel de las estructuras anatómicas que conforman el pulmón? A nivel del alveolo, ¿ya? Es en el interior del alveolo donde se produce toda la enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una inflamación, una infección en el alveolo? Lo que pasa es que se producen los mecanismos de defensa del organismo y ¿qué va a haber? Va a haber un exudado de células de defensa que son los linfocitos, ¿no es cierto? Que van a defender, los glóbulos blancos que van a defender, a ir a hacer un proceso de defensa contra los microorganismos que están instalándose en la luz alveolar y va a haber un exudado y también van a producirse los fenómenos de inflamación, ¿no es cierto? Con liberación de todos los productos, digamos, de defensa que van a producir las células de defensa, ¿no es cierto? Los anticuerpos, las citocinas y todas las cosas que son producto pues de la cadena inflamatoria de defensa del órgano. Y todo eso que es un material que es líquido, que al final lo vamos a llamar pus, ¿verdad? Eso es, va a producir relleno y obliteración del espacio alveolar. Acuérdense que los alveolos están unos juntos de otros y acuérdense que el líquido en imágenes radiológicas, tanto en tomografía como en radiografía, se va a ver de qué color, blanco, ¿no es cierto? El líquido imagenológicamente es radiodenso.
Por lo tanto, en imágenes de rayos X lo vamos a ver blanco. Bien. Es un corte de tomografía y vemos como aquí hay una imagen de densa que está rodeando a los bronquios. Acuérdense que los bronquios no son el punto donde se está llevando a cabo el lógico. Los bronquios están sanos, por lo tanto tienen un aspecto normal y están llenos de aire, ¿no es cierto? Es en el espacio alveolar donde se está produciendo toda la alteración y es por eso que se ve así. Alvéolos llenos de líquido, imagen radiodensa, en este caso de densidad intermedia cuando hablamos de tomografía, ¿no es cierto? Eso es. Bien, en imágenes nosotros podemos tener este tipo de, no sé si puedo cambiar de lugar, ahí está. En la radiografía nosotros podemos tener este tipo de imagen, una imagen radiodensa, ocupando un espacio, ¿no es cierto? En este caso, si tenemos solamente la radiografía PA, no sabemos si esto está en el segmento, sabemos que está en el segmento superior o en el lóbulo superior porque está delimitado por la cisura horizontal, ¿no es cierto? Entonces ya podemos nosotros ubicarnos, pero no sabemos si está en un segmento anterior, si está en un segmento posterior o si está ocupando finalmente todo el lóbulo superior. La radiografía lateral nos va a ubicar mucho mejor anatómicamente en el lugar de afectación y en la extensión que tenga, ¿no es cierto? Y aquí vemos cómo es el segmento apical y posterior los que están afectados y el segmento anterior del lóbulo superior está libre, ¿ya? Aquí tenemos esta imagen, esa es la imagen típica de una neumonía, ¿ya? Una neumonía que va a estar muy bien delimitada por un margen que va a ser pleural, en este caso la cisura. Y aquí no se logra ver, pero en muchas ocasiones, también en la radiografía, vamos a lograr ver esta imagen aéreo, que es el signo patognomónico de que el proceso patológico que está produciendo esta opacidad es relleno alveolar. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos otra imagen, también patológica, una radiografía de tórax. Tenemos aquí una imagen que es radiodensa, radiopaca, de aspecto parece redondeado, podemos decir debe ser un nódulo, una masa, ¿no es cierto? No es, vean como aquí logramos ver un signo de la silueta negativo porque no está borrando el contorno cardíaco esta lesión que vemos aquí. ¿Qué quiere decir cuando no borra el contorno? Quiere decir o que está por delante o que está por detrás del corazón, ¿ya? En este caso, vamos a ver cómo en la radiografía lateral nos aclara esta imagen que está sobreproyectada la silueta cardíaca en la base pulmonar izquierda, se encuentra hacia atrás, en el aspecto posterior, en el sitio de proyección del segmento apical del lóbulo inferior izquierdo. Y esa también es una imagen de neumonía. Bien. No tenemos que olvidarnos que en imagen todo tiene un diagnóstico diferencial y tenemos que conocer otro tipo de patologías o bien variantes anatómicas que puedan tener un aspecto bastante similar. Tenemos que saber reconocerlos y diferenciarlos. En este caso, esta es otra radiografía y es muy importante por eso tener en cuenta también la edad del paciente, ¿no? Y este es un niño y aquí vemos esta imagen radiodensa de contornos delimitados, bien delimitados, que está sobreproyectada en la proyección lateral hacia el aspecto anterior del lóbulo superior derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrá ser? ¿Qué diagnóstico diferencial podemos tener con eso? ¿Será una neumonía? Esta es la morfología segmentaria clásica de la neumonía. El segmento anterior del lóbulo superior derecho se verá así.
Entonces también es importante conocer la anatomía segmentaria y definitivamente así no se va a ver el segmento, ¿no? Y como este es un niño, nosotros también tenemos que familiarizarnos con las imágenes pediátricas normales. Esta es una radiografía de tórax completamente normal. Y esto que vemos aquí es la típica imagen del timo, que siempre se la describe como una imagen de, o que tiene el aspecto de una vela de barco, ¿ya? Así se ve y no es patológica en un niño. Si vemos esto en un adulto, tendríamos que pensar en muchos otros diagnósticos diferenciales, pero si lo vemos en un niño, es completamente normal y no debemos confundirlo con una neumonía. Bien, vamos a continuar. Miren esta imagen es completamente distinta, ¿no es cierto? Esta sí está delimitada por la pleba, esto sí es una imagen de neumonía. ¿Cómo puedo trasladar esto? No me deja ver esto. Este es un corte en el cual estamos viendo, es un corte de tomografía. Vamos a ver, este corte tomográfico tiene contraste en las arterias y en las venas, y vamos a ver cómo se pueden dibujar también la anatomía de las arterias de las venas y las imágenes de relleno alveolar, cómo se van a ver. Acuérdense que la neumonía es un proceso inflamatorio, por lo tanto va a haber congestión vascular y va a llegar mucha más sangre hacia el área que está comprometida, por lo tanto los vasos van a estar más ingurgitados, va a llegar más sangre y va a tener mayor realce. La neumonía presenta realce con el contraste en una tomografía, ¿ya? Que eso nos va a ayudar a diferenciar de un infarto pulmonar. En los infartos pulmonares ocurre lo contrario, ¿no es cierto? El infarto quiere decir que ha habido una obstrucción del vaso de alimentación de algún segmento del pulmón y que no llega sangre. Por lo tanto, en una tomografía, estos vasos no se impregnarían y tampoco el parénquima pulmonar, y se vería gris, y a diferencia del resto del pulmón que sí captaría contraste. Y eso es muy importante porque el infarto pulmonar tiene típicamente una imagen de aspecto triangular, de base periférica y con la punta hacia el centro, ¿ya? Entonces, a diferenciar muy bien de el infarto, todo porque no capta contraste, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de neumonía. Acuérdense que la neumonía, ¿dónde están mis herramientas? No, no es ese. No sé si se ve bien, está muy pequeñito aquí, pero aquí vemos varias imágenes radiodensas que no son normales. Aquí vemos otra, ¿no? Entonces la neumonía puede ser unifocal o multifocal, ¿no? Es típico, incluso que nos puede orientar incluso en el diagnóstico etiológico de una neumonía, este aspecto multifocal. Por ejemplo, es multifocal cuando es producida por los estafilococos. La neumonía estafilocócica tiene la característica de ser multifocal y bilateral. Entonces ahí nosotros también podemos orientar al médico tratante respecto a qué tratamiento, a qué antibiótico va a utilizar en el paciente, cuando nosotros sabemos que el Staphylococcus aureus es el que puede dar este tipo de imágenes multifocales neumónicas. Bien. ¿Qué otros patrones radiológicos podemos ver en la neumonía que se asocian también con neumonía? Vamos a ver eso que me he olvidado de mostrarles, chicos.
¿Qué otro patrón radiológico tenemos que reconocer y que es muy frecuente y que se asocia con la neumonía? Es el derrame pleural. Aquí en la tomografía se ve muy claramente esta imagen, que es de densidad intermedia, ¿no es cierto? Esta es la densidad de líquido en tomografía, es una imagen medio gris, pero es más oscura que el músculo y más densa que la grasa, ¿no? Por lo tanto, esto es un derrame pleural, tiene la forma de U invertida clásica que se acomoda al contorno pulmonar, y siempre en una radiografía tenemos que tratar de buscarlo, y el primer signo es la obliteración de los recesos costofrénicos laterales. ¿Qué otra complicación puede tener un proceso neumónico? Puede producir obliteración de algún bronquio, ¿no es cierto? Y producir un fenómeno atelectásico también asociado cuando se complica con una extensión al bronquio de la infección. Por lo tanto, el bronquio se va a obliterar, no le va a llegar aire al pulmón y se va a atelectasiar. ¿Cómo diferenciamos una atelectasia de un proceso neumónico? En la atelectasia nosotros vamos a ver que está delimitada, bien delimitada por pleura, de contornos bien definidos en una sola proyección, y en la otra proyección es muy difícil de delimitar el contorno y prácticamente no se la ve. Eso es típico de una atelectasia. Y además que va a haber una disminución del volumen pulmonar. Acuérdense que esto no es ocupación de los alvéolos, sino más bien es colapso de los alvéolos. Entonces, por lo tanto, va a haber una disminución del volumen. Aquí vemos un signo secundario que nos ayuda, es que secundariamente a la disminución del volumen pulmonar va a haber un ascenso del diafragma que corresponde al lugar al lado donde está la patología. ¿Qué otras complicaciones podemos tener en un proceso neumónico? Pues si la infección avanza y nuestro sistema autoinmune es sobrepasado, ¿qué va a pasar después de que se ocupan los alvéolos por pus y continúa ese proceso? Va a haber destrucción del pulmón, ¿no es cierto? Vamos a tener que las paredes alveolares y las estructuras que están en el pulmón van a destruirse, van a necrosarse, y se van a formar cavidades llenas de pus. Las cavidades llenas de pus las llamamos abscesos, ¿no es cierto? Abscesos pulmonares. La pus es líquido en una área o en un absceso donde ya la arquitectura pulmonar ya no existe, se ha destruido, y muchas veces cuando son gérmenes productores de gas vamos a poder ver un nivel hidroaéreo dentro de esa cavidad rellena de líquido que se va a ver radiodensa, ¿verdad? Radio opaca, y podemos ver un nivel líquido. Aquí estamos seguros de que esto, por lo menos en alguna porción, sabemos que esto es un absceso, no es simplemente una condensación, no solamente por la forma que tiene, ¿no es cierto? No es una forma típica de un lóbulo o de un segmento, sino también porque tenemos gas en el espesor de esta imagen. Y una vez resuelto esto, el paciente va a curarse, se va a tratar, va a recuperarse, pero ya no se puede recuperar el tejido perdido, el tejido pulmonar destruido, y lo que queda es una caverna o un neumatocele, ¿no es cierto? Donde ya no hay tejido pulmonar, y esta es una de las secuelas de una neumonía que se ha complicado y se abscedó, ¿ya? Y esto se ve así cuando ya la pus y la infección ya pasó, pero esta es la secuela de una neumonía complicada. Otro patrón patológico que nosotros podemos ver y que tenemos que estar siempre muy atentos a detectar es el neumotórax. El neumotórax, por definición, es la presencia de aire de manera patológica, obviamente, en el espacio pleural. El espacio pleural está delimitado por las pleuras visceral y parietal, que van rodeando al pulmón y tapizando la pared torácica, y es un espacio, acuérdense, virtual. Cualquier material que empiece a ocupar ese espacio virtual lo va a transformar en un espacio real. Puede ser aire en el caso del neumotórax, ¿verdad? Puede ser líquido en el caso del derrame pleural, o puede ser pus en el caso de un empiema, ¿no?
Cada una de estas pues tiene sus características especiales en la traducción imagenológica. Ahora vamos a hablar entonces del neumotórax y, como ya sabemos, la fisiopatología. Gas en el espacio pleural y cómo se ve el gas en una radiografía. El gas se va a ver siempre negro, acuérdense, es completamente radiolúcido. Aquí vemos la pleura parietal, la pleura visceral y gas separando ambas pleuras. Este es un neumotórax. Acuérdense que el gas siempre va a ir hacia donde le manda la gravedad, siempre va a ir hacia una posición no dependiente, va a ir siempre hacia arriba. Y en una tomografía nosotros sabemos que el paciente está en posición de decúbito, por lo tanto tenemos que buscar el gas en las porciones más anteriores, más supinas de la anatomía del tórax. En una radiografía de pie, nosotros podemos reconocer la presencia de gas porque no va a haber trama vascular en el espacio donde esté ocupado por el neumotórax, por el gas. Aquí, si ustedes pueden reconocer, estamos reconociendo, ya hemos aprendido en la anterior clase a reconocer estructuras vasculares. De repente aquí ya no hay más estructura vascular y aquí solamente hay densidad de aire, ¿no? Entonces es importante que nosotros miremos con mucho detalle. Esta es otra radiografía de pie. El gas, el neumotórax en las radiografías de pie, como hemos dicho, va a verse mejor en las porciones más apicales, en el ápice pulmonar. Importante, aquí nos llama la atención esta imagen, que es un neumotórax que es relativamente discreto. Y miren aquí cómo se ve esta imagen, ¿no? Este sí es un neumotórax con colapso completo de todo el pulmón. Todo el pulmón se ha retraído, ha colapsado y está solamente ubicado aquí. Este pulmón no está funcionando. Este es un paciente pediátrico con un neumotórax bilateral. Y miren cómo, además de eso, que es muy importante de reconocer en el neumotórax, no solamente si es leve, moderado, severo, sino también si se está produciendo el fenómeno de neumotórax a tensión, ¿no es cierto? ¿Y cómo reconocemos ese fenómeno? Pues nosotros tenemos que valorar si el mediastino está siendo desplazado. Aquí, como podemos ver, el campo pulmonar del lado izquierdo es de mucho mayor volumen que el del lado derecho y está desplazando todo el mediastino y también la tráquea. No sé si la pueden ver, es un poco difícil porque esta radiografía es una radiografía portátil. Acuérdense que las radiografías portátiles se hacen con equipos que tienen baja capacidad, manejan bajas dosis de rayos X, por lo tanto no son muy buenas en calidad, pero sí nos ayudan en un paciente que probablemente no va a poder moverse de su cama y nosotros llevamos el equipo de rayos X a la cabecera del paciente. Así se ve una radiografía portátil. Entonces vemos aquí la tráquea con el bronquio que se está yendo para el lado derecho, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, y cómo está siendo desplazada. Este es el mejor signo de que nos confirma de que esto es un neumotórax a tensión. Y eso requiere tratamiento de emergencia, no solo de urgencia, porque este paciente se va a morir en muy pocos minutos. Así que es importante reconocer el neumotórax a tensión, no solamente el neumotórax. Bien. Más imágenes del neumotórax. Aquí, cómo es tan claro el ver que hay ausencia de trama vascular en una tomografía. Aquí no hay donde perder. Si pueden ver aquí, esta imagen pequeñita es una burbujita dentro del parénquima pulmonar sin tejido. Eso se llama bula, ¿ya? Y esto pues es muy importante de detectarlo y de mencionarlo en los informes. Esta es una imagen, esta es una estructura que es patológica, que en general no tiene ninguna importancia patológica si se la halla
en un paciente por otro, que se haya hecho la tomografía de tórax por otros motivos. Sin embargo, puede ser la causa etiológica de un neumotórax, porque esta pequeña bula, cuando es periférica, puede romperse por cualquier aumento inesperado o brusco de la presión pulmonar, cuando uno estornuda y se aguanta, cuando uno tose o cuando uno tiene acceso de vómitos. Esta pequeña estructura que parece tan inocente como es una bula, que es muy frecuente de ver en los pacientes, puede producir un neumotórax y puede poner en riesgo la vida del paciente, y es importante reconocer eso al momento de diagnosticar un neumotórax. Hay que buscar la probable causa del neumotórax. Los neumotórax no solamente se producen por perforación de la pared torácica traumática, sino por muchos otros motivos, y uno de ellos muy frecuente del neumotórax espontáneo, entre comillas, es la presencia o la ruptura de una pequeña bula subpleural. Vamos a continuar. Perdón, doctores, a mí mis controles de la sesión, no sé cómo ponerlos, a mí me estorban. No sé si ustedes están viendo cómo estoy yo peleándome con esta cosa de controles. A ver, si puedo moverlo. Ahí. Ahí tenemos otra imagen, también es una radiografía portátil, también es de un niño. Eso es importante que nosotros sepamos reconocer por la imagen si estamos viendo un paciente adulto o si estamos viendo un paciente pediátrico, porque tal vez las causas de neumotórax pueden ser distintas según la edad. En este también vamos a ver que hay un neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque todas las estructuras mediastínicas se han desplazado hacia la izquierda de la línea media, ¿no? Vemos que el paciente está grave, está con un tubo endotraqueal, está con sondas, está con un detector para electrocardiograma, y vemos que es un niño porque aquí ven como el húmero todavía, el núcleo de osificación de la cabeza humeral no está presente, es radiolúcido. Entonces nosotros podemos hacer nuestros diagnósticos diferenciales de las patologías de una manera distinta. Este niño, porque ni siquiera tiene núcleo de osificación en la cabeza humeral, vamos a asumir que es un paciente pues, de muy, muy, muy corta edad, ¿no? Debe ser un paciente recién nacido, en los cuales puede producirse esta patología del neumotórax, incluso espontáneo, o en el contexto de una enfermedad de membrana hialina, en los prematuros también, porque están con respiración a presión. Vean cómo está intubado este pacientito. Entonces este debe ser un recién nacido que es prematuro y que porque le están dando ventilación a presión, se ha producido por esa presión de la ventilación mecánica, se ha producido un neumotórax. Ya les había mostrado una de las complicaciones que se asocian a la neumonía, es el derrame pleural, que ya hemos dicho, fisiopatológicamente es la presencia de líquido en el espacio pleural, y podemos reconocerlo cuando es escaso, obliterando los recesos costofrénicos laterales. Nos sirve de mucho una radiografía lateral cuando hay escasa cantidad de derrame, porque muchas veces no se logra detectar el derrame pleural solamente en la proyección AP cuando el derrame es escaso. Cuando el derrame pleural es importante, es fácil de reconocerlo porque tiene una morfología muy típica que es de concavidad hacia arriba, ¿no es cierto? Una imagen radiodensa, sin broncograma aéreo, donde no hay pérdida de volumen, sino más bien incremento del volumen del pulmón o del hemitórax en el que se encuentra la imagen patológica, y que tiene forma de una U invertida su contorno superior. Entonces este es un derrame pleural muy, muy leve aquí.
ven cómo se oblitera, también tiene forma de una U invertida, está obliterando el contorno del ápex cardíaco. Este es un signo de la silueta positivo, porque ahí no podemos diferenciar el contorno y a eso se llama el signo de la silueta. Aquí vemos cómo el receso está preservado y aquí está obliterado. Esa es la diferencia. En este también vemos como aquí no hay derrame pleural, el receso costofrénico llega hasta abajo. Este paciente sabemos que está de pie. ¿Por qué? Porque vemos un nivel hidroaéreo dentro de la cámara gástrica. Gas arriba y líquido abajo, como lo manda las leyes de la gravedad. Este otro paciente, derrame pleural. Este paciente está en decúbito, porque yo sé que está en decúbito. Miren esa burbuja en la cámara gástrica, el aire solamente tiene aire y no hay un nivel. Y miren cómo existe aquí un derrame pleural que es, si estuviera de pie sería un derrame pleural masivo, ¿no es cierto? Que estaría ocupando todo el hemitórax. Sin embargo, no hay signos de que esté desplazada la tráquea. Esto debería estar ya ocupando espacio y produciendo desplazamiento hacia la izquierda de la línea media de la tráquea. Este paciente, yo sé por esta imagen que está en decúbito, y acuérdense que el líquido también, al igual que el gas, obedece las leyes de la gravedad. Por tanto, este líquido está en toda la parte posterior de este hemitórax, y no quiere decir que el derrame pleural sea del 100%, sino que está ocupando toda la parte posterior del hemitórax. Aquí se puede demostrar mejor lo que les estoy diciendo. En los pacientes en decúbito, el líquido se va para atrás. Aquí es un derrame pleural bilateral, moderado a importante en el lado derecho y de carácter leve a moderado en el lado izquierdo. Aquí también podemos ver cómo el saco pericárdico, que tiene el pericardio, el visceral y el parietal, vemos cómo está también ese espacio ocupado por material líquido que es de menor densidad que el pericardio. El pericardio normalmente es una membrana de tejido conectivo que es muy delgada, y aquí podemos ver claramente que está engrosada. Entonces está habiendo algún fenómeno inflamatorio, hay una pericarditis, y por eso es que también hay líquido a nivel del saco pericárdico. Más derrame pleural. El resumen, ¿no es cierto? La condensación, foco de condensación, en tomografía que es denso, complicado con su derrame pleural, esto es lo típico, se impregna con el contraste. Los pacientes pediátricos, aquí vemos una neumonía del segmento apical del lóbulo superior con disminución del volumen pulmonar, ascenso del hemidiafragma y disminución de volumen. Esto también está complicado con ¿qué? El ascenso de la cisura, y está complicado también con un proceso de atelectasia. Todas esas son complicaciones de las neumonías, ¿ya? Y aquí también hay derrame pleural. Esto no solamente es que está elevado el diafragma por la disminución de volumen, sino que hay derrame pleural. Y ustedes me dirán, pero el receso costofrénico se lo ve. Sí, se lo ve, pero en este caso hay que tener en cuenta anatomía macroscópica. El diafragma tiene su punto de mayor elevación a nivel del centro de la hemicúpula, ¿ya? Aquí está el centro y esta es la porción más elevada. Cuando hay derrame pleural que se encuentra por debajo del pulmón, que se llama el derrame pleural subpulmonar, hace que la porción más alta de la cúpula diafragmática o del hemidiafragma no se encuentre a nivel en la línea media o en el centro de la estructura diafragmática, sino que se encuentra desplazada hacia el lateral. Eso es un indicador de que esto no es diafragma, esta imagen que estamos viendo, sino que es líquido que se encuentra entre la base pulmonar y el diafragma. Hay un desplazamiento de la porción más alta del diafragma hacia el lateral.
Así se ve el derrame subpulmonar. Este es un pacientito que lo han colocado en posición de pie, complicado, bebecito, con un montón de tubos. Bien. Bien. Aquí hay más imágenes, ya hemos visto esta. Este es otro paciente pediátrico. Es importante que nosotros reconozcamos qué sondas, qué tubos, qué cosas tienen los pacientes, porque muchas veces es importante describirlos en el informe radiológico porque pueden haber complicaciones, pueden haber angulaciones de estos elementos que se supone monitorizan o ayudan al paciente, y vean cómo este es un catéter venoso central que debiera estar entrando. Este es el trayecto de la vena subclavia izquierda del lado izquierdo, y su extremo debería estar ubicado en la vena cava superior. Está bien ubicado en la vena cava superior. Aparentemente no, porque la sombra del mediastino no llega hasta ahí, entonces ahí nos queda la duda si realmente está en posición adecuada o se ha ido para algún otro lado que no es en el que debería estar. Lo mismo este tubo endotraqueal, es muy importante de revisar la posición adecuada y saber cuál es la posición adecuada. El extremo distal de este tubo endotraqueal, miren dónde está, ha superado el nivel de la carina y está solamente alimentando o ventilando el bronquio del lado izquierdo. ¿Ya? La manipulación de este bebé cuando mueva la cabeza puede producir una perforación de la pared bronquial, por lo tanto hay que mencionarlo, hay que describirlo, hay que llamar al médico tratante porque esto es una emergencia que se tiene que solucionar, no solamente para que puedan proveerle adecuada ventilación a este paciente, sino también para que no se produzcan accidentes y iatrogenias por una mala posición del tubo. ¿Ya? El tubo endotraqueal, su extremo distal, tiene que estar aproximadamente a 4 centímetros proximal al sitio de la carina. ¿Ya? Este tubo está más. Aquí tenemos más imágenes de sondas, de catéteres, todas tenemos que reconocerlas, ver si no están acodadas. Este, por ejemplo, es una guía, esta es una sonda gástrica, no vemos por dónde entra, pero sabemos que este es el trayecto del esófago, acuérdense que va discretamente para sagital izquierdo el trayecto, y reconocemos que después se va hacia la izquierda y está sobreproyectado al sitio de ubicación de la cámara gástrica, su extremo distal. Tenemos que ver que no esté acodado, flexionado, que no se haya roto, que esté en el lugar que debe estar. ¿Ya? Bien. Esto es un marcapaso externo que generalmente lo usan en pediatría. Sé que es un paciente pediátrico, miren cómo hay falta de osificación de los núcleos, las caderitas. Es un bebé muy pequeñito y prematuro. Hemos visto ya esta radiografía anteriormente, pero esta es una radiografía de cuerpo entero. Muchas siempre les sacan una radiografía así panorámica porque en los pacientes, especialmente los prematuros, no solamente tienen complicaciones pulmonares, sino que pueden tener complicaciones a nivel intestinal, necrosis, isquemia y muchas complicaciones. Entonces, cuando hay una sospecha también de una complicación intestinal, aprovechan y de una sola vez sacan la radiografía. Bien. Con eso ya hemos llegado al límite de la hora, chicos. Vamos a continuar el siguiente sábado y nos quedamos ahí. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, entonces con eso vamos a terminar la clase. Espero que les haya servido y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Listo, hasta luego, que les vaya bien.